Hoy vengo con un vídeo diferente. Por lo general es al terminar una lectura que vengo aquí y comparto mis opiniones. Y esta semana, sin embargo, lo que he hecho es grabar día a día mis impresiones sobre la lectura que me ha ocupado para poder compartir aquí cómo he evolucionado en esta lectura a tiempo real. Si os interesa, quedaos porque comienzo ya, aunque en realidad esta vez la verdad es que comencé hace unos días. Bienvenidos una semana más a Palabra de Lector. Era Lo, sencillamente Lo por la mañana. Era Lola cuando llevaba puestos los pantalones. Era Dolly en la escuela. Era Dolores cuando firmaba. Pero en mis brazos fue siempre Lolita. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alexander y hoy vengo con una novela cuyo título parece que ha estado ligado a la polémica. Lolita. Se dice que Vladimir Nabokov dinamitó los pilares de la moral al presentar esta obra. Se dice también que fue rechazada por más de 4 editoriales hasta que por fin vio la luz en 1955 y que nada más publicarse estalló el escándalo y comenzaron las censuras y las prohibiciones. Y aún así se le considera una obra maestra. Yo conocía este título, obviamente, Lolita, y conocía o creía conocer a rasgos generales cuál era la historia que nos íbamos a encontrar en esta novela, y sin embargo nunca me había llamado la atención leerla hasta ahora. Y es que resulta que María José, mi compañera de podcast y además miembro también de mi pequeño grupo de lectura, propuso este título como una de las lecturas para llevar a cabo conjuntamente. En la puja de títulos ganó El Pulso, y de eso me encargué yo, El Resplandor de Stephen King. Y como resulta que es un título que leímos más rápido de lo que habíamos planeado, aún nos quedaba unos días hasta abril que tenemos otra lectura planificada. Entonces fue cuando María José y yo nos planteamos leer esta novela antes de comenzar la siguiente lectura, con el reto añadido de tener que leerla en máximo una semana. ¿Y qué es lo que yo conocía de Lolita, como digo, previo a haber leído la novela? Pues en rasgos generales, que lo que aquí nos íbamos a encontrar era la historia de un hombre maduro, un pedófilo en realidad, que se siente atraído, obsesionado, incluso que llega a mantener una relación con un adolescente, en realidad una niña de 12 años, y nada más. ¿Y qué me he encontrado? ¿Qué más tiene esta novela, además de esta idea genérica que yo tenía? ¿He encontrado en su interior polémica? Bueno, pues estad atentos porque comienzo por el principio y para ello damos un salto atrás en el tiempo, unos días nada más, hasta el sábado, porque es cuando comencé la novela. Bueno, pues ya he comenzado la lectura, ya me he leído los primeros 10 capítulos de la primera parte y estoy totalmente sorprendido porque cuando uno comienza a leer este libro se da cuenta, nada más empezar, que lo bueno va a estar en la narración. Y es que tiene un comienzo que es maravilloso, que dice así: Lolita, luz de mi vida, fuego de mis entrañas, pecado mío, alma mía. Lolita, la punta de la lengua emprende un viaje de 3 pasos, paladar abajo, hasta apoyarse en el tercero, en el borde de los dientes. Lolita. Es que es como la poesía, que leído en voz alta suena hasta sonoramente bonito. Y esta belleza narrativa que vamos a encontrar desde el principio, yo creo que contrasta bastante con el contenido, que es un poco más turbio, y con su personaje, que está mucho más ensombrecido. El relato comienza cuando el protagonista, que además va a ser el narrador, al que conocemos como Humber Humber, se dirige al jurado que le va a juzgar para explicárselo todo. Y para ello nos retrotrae a su infancia. Fue un niño educado en un ambiente de comodidades e ilustrado, pero sin la madre y con la ausencia continua de su padre. Nos cuenta también su primera relación amorosa, cuando se enamoró por primera vez, y nos comenta cómo él considera que esta relación, que acaba trágicamente, le condicionó y le provocó esta obsesión y esta atracción que él siente a lo que llama ninfulas. Hay que tener en cuenta en todo momento que al estar narrado, como digo, en primera persona,
Es interesante porque nos podemos meter en su mente, en sus pensamientos más profundos, pero a la vez todo lo que conocemos está sesgado bajo su punto de vista y su propia interpretación, que no siempre tiene que corresponder a la realidad. Como esta lectura la estoy llevando en paralelo con María José, ella me ha mandado sus primeras impresiones, me las ha mandado por WhatsApp, pero como yo grabo con mi iPhone, pues me las he apuntado en la libreta. Y María José me dice: me parece que estamos entrando en la mente de un perturbado cuya atracción por las ninfulas es dolorosa para el lector. Y estoy totalmente de acuerdo por ahora. Continúo leyendo. Pues he avanzado 10 capítulos más en la lectura, que es lo que teníamos establecido para hoy. El narrador continúa con una prosa sorprendente. La narración es muy explícita acerca de lo que le pasa al protagonista por la cabeza. Las descripciones son detalladas, efectivas, utiliza un léxico muy cuidado, utiliza juegos de palabras, intercala palabras y frases en otros idiomas, sobre todo en francés. Hay referencias literarias y toda esta forma de expresarse define y dibuja el perfil del protagonista, culto e intelectual, en cuanto a la forma, porque en cuanto al contenido, cada vez somos más testigos de la perturbación, de la frustración y de la mente oscura de esta persona. El estilo que utiliza es como si quisiera seducir a sus oyentes, quizás el jurado, que es a quien se está dirigiendo, pero quizás también a nosotros como lectores, porque hay momentos donde se dirige al lector. Hay alusiones tales como: vosotros, mis queridos lectores. Incluso hay momentos que se atreve a darnos indicaciones. Yo he apuntado una frase que dice: ahora tomen nota de la siguiente e importante información. Como que se toma además el derecho de poder dirigir nuestra atención, mostrando que en todo momento él lleva el control del relato. Me ha llamado también la atención durante el relato que cuando este hombre se menciona a sí mismo utiliza una serie de apelativos junto a su nombre, como por ejemplo Humbert el sombrío, Humbert el avieso, Humbert el canturreador, Humbert el canalla, entre muchos otros. Incluso hay veces que se refiere a sí mismo en tercera persona, aunque aún no he entendido del todo la intencionalidad de esto. En esta parte que acabamos de leer aparece ya en escena Lolita y se van sucediendo una serie de escenas en donde parece que ya se está fraguando aquello que sabemos que está a punto de llegar. ¿Y cuáles son las impresiones que me ha mandado María José tras leer esta parte? No tengo palabras, no sé ni qué decir, me abruma este libro. La escritura es bellísima, el tema me parece una tortura. Es justo lo que comentaba ayer, que hay un contraste enorme entre la forma y el contenido. 2 días más de lectura, ya hemos pasado el ecuador de la novela, hemos terminado la primera parte y estamos ya en el comienzo de la segunda parte. ¿Y cuáles son mis impresiones de estos 2 días? Bueno, creo que con lo que hemos leído ya puedo decir que aunque la novela está cargada de descripciones, que aunque realmente estamos leyendo las reflexiones de su protagonista, el ritmo es bastante favorable para una lectura fluida. Al comienzo de lo que hemos leído estos 2 días encontramos un giro que alterará y favorecerá los planes de Humbert. Además de ser un hombre depravado y todo lo que he comentado, que conocemos nada más comenzar a leer esta novela, a partir de este giro hace gala de una mente fría y muy calculadora. Él es narcisista, se reconoce cierto poder de seducción que aprovecha para manipular las situaciones y vemos incluso en él a una persona que, viniendo de Europa y estando en Estados Unidos, observa, critica y juzga todo el estilo de vida americano que le rodea, haciendo muchas veces comparaciones con costumbres del viejo continente. ¿Habrá alguna intención por parte del autor de hacer una especie de crítica al estilo de vida americano? Bueno, pues eso me lo plantearé cuando termine de leerla y cuando reflexione un poco sobre todo su contenido. ¿Y cuáles son las impresiones que me manda María José en esta parte que hemos leído? Bueno, pues ella destaca las maravillosas descripciones que hace, con precisión milimétrica, y cómo es posible que con pocas palabras y muy bien elegidas pueda decir tanto. Me está rechiflando, dice, no en cambio el protagonista.
Bueno, yo creo que en esta lectura, sorprendentemente, porque no siempre es así, José y yo vamos bastante en paralelo en cuanto a nuestras impresiones de lo que estamos leyendo. Y continuamos con la lectura. Continuamos leyendo y lo hacemos a buen ritmo, hemos avanzado mucho y de hecho estamos a muy poquito del final. ¿Y qué hemos encontrado en esta parte? Bueno, cuando parecía que el ritmo iba a decaer, que la narración ya se volvía un poco monótona, de repente hay otro giro, como a mitad de la segunda parte, y se recupera la tensión narrativa. De Humbert poco más voy a comentar, ya he hablado de él estos últimos días. Quizás en esta parte le vemos aún más celoso, posesivo, desconfiado y paranoico si cabe. Y como digo, ya he hablado suficiente de este personaje porque durante estos días me he centrado en él. Pero ¿qué hay de Lolita? Y es que a Humbert le hemos conocido a través de su propio testimonio, pero a Lolita también le conocemos a través de los ojos de Humbert. Y a no ser que nos fiemos de lo que nos está contando Humbert, para nosotros Lolita es una gran desconocida. De hecho, para Humbert, Lolita es su ninfula, pero es que para el resto del mundo no existe Lolita. Ella es Dolores Hayes, o Dolly. ¿Y quién es Dolly? Pues una niña que conocemos con 12 años, como digo, a través del testimonio de Humbert, y que es manipulada, engañada y corrompida por el propio Humbert. Y he quedado muy sorprendido porque antes de leer la novela, cuando se refieren a Lolita, lo que nos viene a la cabeza es una imagen muy determinada de mujer. De hecho, creo que hasta la RAE recoge este término para referirse a adolescentes seductoras y provocadoras. Y cuando uno lee esta novela, como digo yo, a apenas unas páginas de llegar al final, sí que descubres que el personaje de Lolita que crea Vladimir Nabokov para esta novela está a años luz de este concepto que se ha explotado y se ha vendido tanto. De hecho, el propio autor ya declaró en 1975 en una entrevista y se lamentó de la transgiversación que se ha dado no solo a la novela, sino y sobre todo al personaje de Lolita. Él mismo añadió que no solo la perversidad de la pobre criatura fue grotescamente exagerada, sino también su aspecto físico. Y es que la representan, dice, como una muchacha de unos 20 años, una joven de contornos opulentes, melena rubia, imaginada por idiotas que jamás leyeron el libro. Y yo estoy totalmente de acuerdo, porque como digo, una vez de que he leído totalmente el libro, me doy cuenta de que la Lolita o la Dolores Hayes que conocemos en la novela, para nada tiene que ver con lo que evoca el término Lolita. Me reitero, en realidad, en la novela, Dolores Hayes, o Dolly, no es más que una niña de 12 años. Hoy María José no me ha mandado sus impresiones por WhatsApp, pero sí que hemos estado un rato largo hablando sobre por qué la historia que encontramos aquí resulta tan incómoda para el lector. Además de lo obvio, que es porque estamos ante un personaje que se siente atraído por niñas de 12 años. Y este tema nos ha dado mucho para hablar, porque es verdad que estamos acostumbrados a leer novelas duras, a conocer historias donde hay abusos, donde hay asesinatos, donde hay torturas, donde hay vejaciones, donde se nos cuentan escenas de manera mucho más explícitas, incluso en el cine y en las series. Pero yo creo que lo que aquí incomoda de verdad es que lo que conocemos lo estamos conociendo a través del testimonio del protagonista, a través de este hombre que de manera impúdica, de manera abierta, nos está mostrando no solo lo que hace, sino todo lo que se le pasa por la cabeza. Y esto provoca en nosotros un rechazo total. Nos incomoda que alguien pueda hablar tan abiertamente de cosas tan horrorosas, que además lo haga de tal manera que intente justificarse ante nosotros o ante el jurado también en este caso, y que trate un poco de seducirnos con sus justificaciones, con sus teorías y con sus razonamientos. Todo esto, además de la situación, además de la propia historia, hace que, como hemos comentado, lo que aquí encontramos es muy incómodo de leer. Y esto también es el riesgo que corrió el autor
escribiendo esta historia. Es que qué difícil tiene que ser crear un personaje tan complejo, tan oscuro, que se muestre tan abiertamente y que resulte verosímil y real para el lector. Nosotros seguimos leyendo porque lo terminamos ya en nada. En el próximo vídeo ya os cuento mis impresiones finales. Y llegamos al presente. Hoy es jueves. Hoy he terminado de leer Lolita. Es un viaje que me ha merecido mucho la pena. Primero porque me ha dado mucho juego para compartir mis opiniones y mis impresiones y debatirlo con María José, porque he grabado mis impresiones día a día para poder compartirlas aquí en el canal, porque mi libro ha acabado súper escrito de todas las reflexiones que me surgían mientras iba leyendo, y porque en rasgos generales, como he comentado al principio y he podido constatar con mis propios ojos, estamos ante una obra maestra. Y ya habiéndola leído del todo, ¿qué conclusiones saco? Bueno, pues un poco resumidamente lo que he ido comentando durante esta semana, que es una novela con luces y sombras, porque por un lado tenemos una historia que es verdad que es muy dura, un relato incómodo, difícil de digerir y que nos provoca una reacción, pero quizás ese sea uno de los logros también de la novela. En cuanto a las luces, es que paradójicamente, pese a este tema tan oscuro, encontramos una novela narrada de forma impecable, con un estilo sublime, un léxico muy cuidado y una calidad literaria asombrosa. Por eso os la recomiendo a quienes sospechéis que aquí vais a encontrar una obra maestra, a quienes buscáis calidad, a quienes dais importancia a cómo está estructurada una novela, al lenguaje que se utiliza, a que se manejen técnicas y figuras literarias que den carácter a la narración y en general a quienes buscáis una prosa sorprendente. Yo personalmente no he encontrado la polémica, no por lo menos más allá de, como he comentado, un relato que quizás puede resultar provocador. No creo que se romantice ninguna historia. No he leído nada que pueda ser erótico. Es que, como comenté en alguna de mis impresiones también anteriormente, fuera de la mirada perversa de su protagonista, Lolita no es Lolita, es Dolores, es Dolly. Aquí no hay ninfulas fuera de esta mirada. Solo existe la obsesión enfermiza de un hombre que convierte en objeto deseable a una colegiala normal. El abismo que existe en edad entre ambos, sumados a la perversidad de sus pensamientos, sus actos y sus declaraciones, es lo que hace que nos llevemos las manos a la cabeza. Y en cuanto a Lolita, yo por lo menos, lejos de esta Lolita, que es como se la ha presentado en la cubierta de alguna edición, yo me quedo con la Lolita que ilustra Anagrama en esta cubierta, que en realidad plasma muy bien lo que yo he percibido cuando he leído la novela, que no es más que una niña, Dolly, a la que se ve como un muñeco apuñalado, una víctima. Y hasta aquí el vídeo de esta semana, hasta aquí este repaso a la novela de Lolita, de Vladimir Nabokov, una lectura que yo recomiendo, que yo he disfrutado mucho, que me ha dado mucho para comentar y que al haberlo leído acompañado, pues lo he disfrutado todavía más. Aprovecho además este momento para agradecer a María José haberme acompañado durante este intenso viaje. Y llegado a este punto, como siempre digo, os doy las gracias si aún estáis por aquí, por haberme acompañado también vosotros durante los minutos que ha durado este vídeo. Yo volveré la semana que viene, el miércoles, con el repaso express. Esta semana me lo he saltado porque solamente he leído Lolita y me parecía muy reiterativo hablar la misma semana en dos vídeos diferentes de la misma novela. Pero como digo, vuelvo la semana que viene con el repaso express y con algo más de contenido. Hasta entonces, muchas gracias y espero que disfrutéis de vuestras lecturas. Hasta luego.